Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para Dormir. Hoy vamos a hablar de Andrew Wiles y el último teorema de Fermat, la historia detrás de la solución. Espero que con esta historia tengas dulces sueños. Comenzamos. Desde tiempos inmemoriales, las matemáticas han sido el lenguaje con el que desciframos los misterios del universo. Entre todos los enigmas que han cautivado a los matemáticos a lo largo de los siglos, pocos han sido tan intrigantes como el último teorema de Fermat. Un simple enunciado que desafió a las mentes más brillantes del mundo durante más de 350 años. Imagina un problema que atraviesa generaciones, que obsesiona a matemáticos de todas las épocas y que a pesar de su aparente sencillez, se resiste a ser resuelto. Esta es la historia del último teorema de Fermat y del hombre que dedicó su vida a descifrarlo, Andrew Wiles. Esta noche, esta tarde, dependiendo del momento en el que me escuches, te invito a sumergirte en un viaje apasionante por la historia, la pasión y la perseverancia que culminaron en uno de los logros más notables de las matemáticas modernas. Acomódate, relájate y déjate llevar por esta fascinante historia que nos demuestra cómo la tenacidad y el amor por el conocimiento pueden superar cualquier obstáculo. Para comprender la magnitud del logro de Andrew Wiles, primero debemos retroceder en el tiempo hasta el siglo XVII. Pierre de Fermat, un abogado y matemático aficionado francés, era conocido por sus contribuciones a la teoría de números. Un día, mientras estudiaba la obra aritmética de Diofanto, Fermat escribió en el margen del libro una nota que decía: «Es imposible separar un cubo en dos cubos, o una cuarta potencia en dos cuartas potencias, o en general, cualquier potencia superior a la segunda en dos potencias del mismo grado. He descubierto una demostración verdaderamente maravillosa de esta proposición, pero este margen es demasiado estrecho para contenerla». Esta sencilla notación desencadenó una búsqueda que perduraría por siglos. El enunciado, conocido como el último teorema de Fermat, plantea que no existen números enteros positivos x, y z que satisfagan la ecuación x elevado a n más y elevado a n es igual a z elevado a n para n mayor que 2. La aparente simplicidad del teorema contrastaba con la dificultad de su demostración. A lo largo de los años, muchos matemáticos intentaron probarlo, pero todos los esfuerzos resultaron infructuosos. Se convirtió en una especie de santo grial de las matemáticas, un desafío que simbolizaba el límite entre lo conocido y lo desconocido. Durante los siglos XVIII y XIX, grandes matemáticos como Euler, Legendre o Gauss se interesaron por el teorema. Euler logró probar el caso para n igual a 3, utilizando técnicas novedosas para su época. Sin embargo, el problema general seguía sin resolverse. En el siglo XIX, Ernst Kammer introdujo el concepto de números ideales, una innovación que allanó el camino para la teoría algebraica de números. Kammer
logró probar el teorema para una amplia clase de exponentes primos, pero nuevamente el caso general permanecía esquivo. La dificultad residía en que el teorema parecía requerir herramientas matemáticas que aún no existían. Cada intento de demostración revelaba nuevas áreas de estudio y de alguna manera el teorema de Fermat impulsó el avance de las matemáticas mismas. Mientras tanto, el teorema se fue convirtiendo en una leyenda, una especie de Monte Everest matemático que todos soñaban con escalar, pero que nadie lograba conquistar. Y es aquí donde entra en escena nuestro protagonista. Andrew John Wiles nació el 11 de abril de 1953 en Cambridge, Inglaterra. Hijo de Maurice Frank Wiles, un teólogo reconocido, Andrew creció en un ambiente académico que fomentaba la curiosidad y el amor por el conocimiento. A los 10 años, mientras regresaba de la escuela, Andrew decidió hacer una parada en la biblioteca local. Fue allí donde encontró un libro que cambiaría su vida para siempre. Una exposición sobre el último teorema de Fermat. La idea de que un problema tan sencillo de entender no hubiera sido resuelto en más de 3 siglos, capturó completamente su imaginación. En ese momento supe que quería resolverlo, recordaría años más tarde el propio Wiles. Para el joven Wiles, el teorema se convirtió en una aventura, un misterio por desvelar, una misión personal. Andrew Wiles continuó su educación con este sueño en mente. Estudió matemáticas en el Merton College de la Universidad de Oxford, donde se graduó con honores. Luego realizó su doctorado en la Universidad de Cambridge, bajo la supervisión de John Coates, un destacado matemático en teoría de números. Durante sus estudios, Wiles se dio cuenta de que para abordar el teorema de Fermat necesitaba profundizar en áreas avanzadas de las matemáticas. Se especializó en teoría de números y en particular en las curvas elípticas, objetos matemáticos que más tarde serían fundamentales en su demostración. Las curvas elípticas son ecuaciones de la forma y cuadrado es igual a x al cubo más ax más b y poseen propiedades fascinantes. Tienen una estructura geométrica rica y una aritmética interna que ha sido objeto de estudio durante siglos. Wiles dedicó años a comprenderlas en profundidad, sin saber aún cómo podrían relacionarse con el teorema de Fermat. En el año 1955, los matemáticos japoneses Goro Shimura y Yutaka Taniyama propusieron una conjetura que en ese momento pasó desapercibida para muchos, la conjetura de Taniyama-Shimura. Esta afirmaba que todas las curvas elípticas podían ser asociadas a formas modulares, estructuras matemáticas con propiedades de simetría y periodicidad. Esta conjetura establecía un puente inesperado entre dos áreas de las matemáticas que parecían no tener ninguna relación. Durante décadas, la conjetura fue considerada demasiado audaz y permaneció sin demostración. Sin embargo, en la década de 1980, comenzó a ganar atención debido a su potencial para unificar diferentes campos matemáticos. Andrew Wiles se dio cuenta de que si lograba demostrar la conjetura de Taniyama-Shimura para un caso específico,
podría aplicarla para resolver el último teorema de Fermat. Este fue el momento clave que definió el rumbo de su investigación. En el año 1986, Wiles tomó la decisión de dedicarse por completo a este objetivo, pero decidió hacerlo en absoluto secreto. Sabía que si anunciaba su intención, podría enfrentar una presión excesiva y posibles críticas que lo podrían distraer de su objetivo final. Durante 7 años, trabajó en soledad en su despacho en Princeton, Estados Unidos, donde era profesor de matemáticas. Imagina el nivel de disciplina requerido para mantener este esfuerzo durante tanto tiempo. Wiles estructuró su día de manera meticulosa. Pasaba las mañanas resolviendo problemas específicos y las tardes revisando su progreso. Evitaba conferencias y se mantenía alejado de proyectos que pudieran desviarlo de su meta. Durante este tiempo, Wiles enfrentó innumerables obstáculos. A veces, un enfoque que parecía prometedor terminaba en un callejón sin salida. En otras ocasiones, pequeñas pistas lo llevaban a avances significativos. Fue un periodo de altos y bajos emocionales, donde la perseverancia fue su mayor aliada. En junio de 1993, Wiles sintió que finalmente estaba listo para compartir su trabajo. Organizó una serie de conferencias en el Instituto Isaac Newton en Cambridge. Durante 3 días presentó su demostración ante una audiencia de matemáticos de élite. Al final de la última conferencia, anunció que había demostrado el último teorema de Fermat. La sala estalló en aplausos. Era un momento absolutamente histórico. Sin embargo, la alegría fue efímera. Como es costumbre en el mundo matemático, su trabajo debía ser revisado cuidadosamente. Durante esta revisión, el matemático Nick Katz, colega de Wiles, encontró un error en una parte crucial de la demostración. El error no era para nada menor. Ponía en riesgo la validez de toda la prueba. Ponía en riesgo la validez de todo el trabajo de Wiles. Wiles entró en una etapa de intensa frustración. Durante meses intentó corregir el error, pero sin éxito. El peso de 7 años de trabajo parecía desmoronarse. Fue entonces cuando recibió la ayuda de un antiguo estudiante, Richard Taylor. Juntos exploraron nuevas vías para solucionar el problema. Después de meses de arduo trabajo, en septiembre de 1994, Wiles y Taylor lograron corregir el error utilizando un enfoque completamente innovador. Publicaron 2 artículos complementarios que, juntos, proporcionaban la demostración completa. Ahora sí, el último teorema de Fermat había sido resuelto de manera completamente irrefutable. La comunidad matemática celebró el logro. Wiles recibió numerosos premios y reconocimientos, pero quizás lo más significativo fue la satisfacción personal de haber cumplido el sueño que había tenido desde niño. Su historia se convirtió en un símbolo de dedicación y pasión por el conocimiento. La demostración de Wiles
no solo resolvió un problema histórico, sino que también tuvo un impacto profundo en las matemáticas modernas. La conexión establecida entre las curvas elípticas y las formas modulares abrió nuevas líneas de investigación en teoría de números y geometría algebraica. Además, su trabajo ha tenido aplicaciones prácticas en áreas como la criptografía, donde las curvas elípticas se utilizan en la seguridad de las comunicaciones digitales. La forma en que Wiles abordó el problema inspiró a una nueva generación de matemáticos a explorar conexiones inesperadas entre diferentes áreas del conocimiento. La historia también destaca la importancia de la colaboración y la revisión entre pares en la ciencia. Sin la intervención de sus colegas, el error en la demostración podría no haberse descubierto o podría haber permanecido sin corregir. La historia de Andrew Wiles y el último teorema de Fermat es un testimonio del poder de la perseverancia humana. Nos enseña que los sueños de la infancia pueden ser el motor que impulsa los logros más grandes. También nos recuerda que el camino hacia el éxito no es lineal, está lleno de desafíos, obstáculos y momentos de duda. En un mundo que a menudo busca soluciones rápidas, la dedicación de Wiles durante más de 7 años nos invita a valorar la paciencia y el esfuerzo constante. Su historia es una inspiración no solo para matemáticos, sino para cualquiera que tenga una pasión profunda por lo que hace. Espero que este viaje por la vida de Andrew Wiles y su monumental logro te haya resultado tan fascinante como a mí. Que su ejemplo nos motive a perseguir nuestros sueños con tenacidad y a nunca rendirnos ante las dificultades. Gracias por acompañarme en esta travesía. Te deseo una noche tranquila y llena de inspiración. Nos vemos en el próximo programa de Matemáticas para Dormir. Que descanses.